La entrevista. Vamos a ver qué se trata la entrevista. ¿Cuál es el concepto de una entrevista? Una entrevista es un diálogo entablado entre dos o más personas. Aquí, ¿cuáles son las personas que están dentro de una entrevista? El entrevistador, que formula las preguntas del entrevistado, las responde. Y se trata de una técnica empleada para diversos motivos. Dentro de estos, investigación, la medicina y también para seleccionar personal. Cuando nosotros vamos a un trabajo, nos realizan entrevistas. Los elementos de la entrevista son el entrevistador, que es el que efectúa las preguntas, el que investiga el tema para poder realizar las preguntas, y el entrevistado, que es el que responde las preguntas y tiene que ser un experto en el tema. Si yo voy a hacer una entrevista de fútbol, tiene que ser una persona que sepa del tema de fútbol. La clasificación de la entrevista. La entrevista se clasifica por su objetivo, el objetivo que yo tengo en realizar una entrevista y por la modalidad. Decimos que por el objetivo, la entrevistas de opinión, entrevistas de noticia, entrevistas de personalidad. Dentro de las entrevistas de opinión, su intención es que el entrevistador manifieste la opinión sobre un determinado tema o hecho. La entrevista de noticia, el objetivo principal es que el entrevistador aquí proporcione la mayor información sobre un tema determinado, más en el ámbito social. La entrevista de personalidad, que ya hablamos aquí, cuando la intención es que el entrevistado se muestre tal y como es y que proporcione un retrato de la personalidad o imagen a través de todas sus declaraciones, de cómo es él, su bibliografía. Por la modalidad. Por la modalidad nosotros tenemos que es la entrevista estructurada o formal o la entrevista no estructurada, también llamada informal. Una entrevista estructurada está realizada sobre la base de un cuestionario que lo hace previamente el entrevistado, el entrevistador. En cambio, una entrevista informal se trata de preguntas respondidas en una conversación, donde estas preguntas no se las tiene previamente formuladas. ¿Y quiénes hacen estos tipos de entrevistas? El doctor hace entrevistas informal. Cuando nosotros nos vamos a un doctor, nos está haciendo una entrevista para saber cuáles son nuestras dolencias. En cambio, los periodistas hacen ya entrevistas formales. La entrevista como un género periodístico. Dentro de la entrevista, básicamente se trata de un diálogo entre dos personas. El periodista y el personaje a que se hace la noticia. Pero en las entrevistas que se hacen, también viene a ser esto un género periodístico. Este género periodístico es altamente informativo, de información. Puede usarse para tener información revelante o reveladora del mundo o de un tema específico en el cual estamos nosotros en el momento. Las recomendaciones que se hacen, que dentro de una entrevista el contacto inicial es crear un ambiente favorable para que nos puedan responder. El formular preguntas muy claras, muy ordenadas y concisas. También se debe de obtener y completar respuestas. Y por último, la conclusión. El entrevistador siempre debe de terminar con una conclusión. Nosotros vemos que hay diferentes tipos de entrevistas. La periodística, la científica que hacen los médicos, investigaciones, el de trabajo, cuando nosotros vamos a buscar un trabajo en el ámbito social y en el ámbito clínico.
nosotros nos damos cuenta que dentro de esto podemos ver un ejemplo de entrevista, ¿no? Primero preguntamos cuál es el nombre, cuál es el cargo que desempeña en una institución, cuál es el área de enseñanza que tiene, cuántos años tiene en su cargo, qué edad tiene, cuándo comenzó a ejercer el cargo de docente, si estamos haciéndole una entrevista a un docente, cuáles son las materias más importantes de la institución, cuál es el objetivo en sí, identificar y analizar toda la vida del docente dentro de un plantel. La estructura de una entrevista. Una entrevista tiene el título que forma parte de un nombre de la persona de la entrevistada, junto con la frase que es muy sencilla, ¿no? Entre comillas, que se le coloca para poder llamar la atención. La entradilla que nos viene a decir que hace un breve perfil de quién se trata la entrevista, de la persona que va a entrevistarse. La introducción y el comienzo, aquí nosotros siempre debemos de empezar a marcar con un estilo netamente narrativo. Aquí vamos a usar durante todo el cuerpo para que se instruya el ritmo de quien escribe, de quien va a captar la información. ¿Qué significa el cuerpo? O sea, el cuerpo de la estructura de la entrevista. Un cuestionario que es previamente nosotros tenemos que realizarlo, ¿no? Estas preguntas que hacemos. Y por último, el final. El final donde nosotros terminamos concluyendo, haciendo una conclusión. ¿Listo? Realizar la actividad.